Bueno, vamos hoy a estudiar la palabra del Señor, al mensaje de este domingo, dándole obviamente las gracias a Dios y esperando que el Señor nos bendiga grandemente. Hoy predicamos la palabra del Señor bajo un título muy corto pero extremadamente poderoso: la sangre. Biológicamente, la palabra sangre viene del latín sanguis y significa suave, ya que tenía esta textura al tocarla. La sangre al tocarla era muy suave y definieron darle esta palabra sanguis, y de ahí obviamente viene la palabra sangre. ¿Qué es biológicamente la sangre? Es un tejido. Mira que las personas, la gran mayoría, piensan que es un líquido y lo es, pero es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios como el oxígeno para realizar funciones vitales. La cantidad de sangre en un organismo depende del peso y del sexo, la altura de la persona. La sangre, mis hermanos, es tejido vivo. Solamente alguien como un Dios maravilloso como el nuestro pudo idear algo tan glorioso, hermano, en un cuerpo, en un organismo, un tejido líquido. ¡Qué maravilla! Formado por líquidos y sólidos también. La parte líquida se llama plasma, y la parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es trino: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta. Bien, eso es biológicamente un resumen de lo que es la sangre. Obviamente la persona que pierda sangre, si la pierde en una cantidad extrema, pues pierde la vida. Y vamos entonces a ver bíblicamente qué es la sangre. Y es precisamente la vida. El Levítico, libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo, dice el Dios Todopoderoso, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿A qué se refiere Dios con expiación? La palabra expiación es la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. Te repito, la expiación es la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. Si tú tienes un pecado, alguien te lo quita. Eso significa expiar. Y la Biblia dice que Dios nos dio la sangre, que es la vida, para hacer expiación por nuestras almas. Eso quiere decir que Dios desde el principio ideó que un tercero muriera y no nosotros. Por eso los sacrificios con animales. Los sacrificios con animales en el Antiguo Testamento son pues muy abundantes, porque es una ley de Dios. Y el Señor deja claro que puso la vida en la sangre para que al ser derramada se hiciera expiación, o sea, que muera otro en lugar de mí. Eso es lo que ideó el Señor para nosotros. Y por eso hay normas que cumplir con la sangre, porque Dios la dejó para algo muy específico. Nosotros no podemos hacer, hermanos, lo que queremos, y más cuando Dios habla de sacrificios. El sacrificio para Dios es agradable porque es para Él. Y si Él ideó de esta forma que las personas en el Antiguo Testamento fueran salvas a través de esos sacrificios, derramando sangre de corderos, de animales, de toros, pues se debe obedecer la palabra. El segundo punto que vamos a ver es: Dios lo dio precisamente para expiar, para limpiar. Es quitar precisamente esa culpa. Eso, mis hermanos, es una señal desde el Antiguo Testamento del sacrificio de Cristo. Cristo murió, y recuerdan ustedes que Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Bueno, en lugar de un animalito, el Señor Jesucristo murió a manera de un cordero, quitando de una vez y para siempre todos nuestros pecados. ¿A través de qué? De la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque desde el Antiguo Testamento estamos conociendo que debía ser derramada para poder expiar, para poder pagar la culpa de otro. No es tan complejo y de esta forma entendemos, hermano, parte importante del sacrificio de Jesucristo. La sangre tiene que ser derramada para redimir. Escucha esto. La sangre tiene que ser derramada para redimir. Es un requisito que no se puede cambiar. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley. Mira, esto es según la ley. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es lo mismo que expiación. Quitar la culpa de otra persona. Debía derramarse la sangre y por eso tú ves muchos sacrificios en el Antiguo Testamento donde el sacerdote metía los dedos en un lebrillo que es como una especie de vasija que tenían ellos especial para mojar sus dedos y esparcir, salpicar, rociar la sangre en los lugares que él debía hacerlo. ¿Por qué eso? Eso significaba la vida, la vida. Cuando el sacerdote esparcía la sangre, era manera de sacrificio entendido por Dios que se había hecho algo como Dios lo dijo. La sangre está en los dos pactos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Mira esto. Hebreos 9:18 nos dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿De qué se habla aquí? Que los dos pactos fueron instituidos a través de la sangre. Recordemos que en el Antiguo Testamento se hacía con pacto hacia animales que morían. En el Nuevo Testamento mira lo que dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre, palabras de Jesús de Nazaret, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recordemos entonces este aspecto importante de la sangre. Se encuentra en los dos pactos. Antes de Jesús, el Padre estableció sacrificios en animales, nos dio esa oportunidad de que a través del derramamiento de sangre muriera el animal y la persona permaneciera viva. Otro moría por mí. Ese es el concepto que es una señal a la sombra de lo que habría de venir, o sea, de la obra de Jesucristo en la cruz. Un aspecto importante de la sangre es que no se puede comer. Deuteronomio 12:23 dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre. Es muy específico el Señor, no se puede comer, porque la sangre es la vida. Y mira la orden del Señor, y no comerás la vida juntamente con su carne. Luego todos esos aspectos que se hablan a través de la sangre, que se puede comer, que si es una comida que se hace metiéndole la sangre. Hermano, el Señor es claro, es desobediencia si yo como la sangre, porque Dios lo dijo, no te puedes comer la sangre que es la vida con la carne que es su cuerpo. En el Antiguo Testamento todos dejaban que el animalito chorreara hasta la última gota de sangre, hermanos, para poder cocinarlo, porque si no estarían desobedeciendo la ley de Dios. Se confirma esto en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo que quedó en el Nuevo Testamento claro que no podemos hacer los creyentes nuevos es que nos apartemos de los ídolos. Es lógico, mis hermanos, nosotros no podemos tener ídolos. No podemos fornicar y no podemos comer de un animal ahogado, porque el animal ahogado tiene la sangre por dentro, ni de sangre. De manera que en cuanto a nuestro tema de hoy, que es la sangre, no se puede comer, recuérdalo. Hay una secta que es la de los testigos de Jehová que dicen que no se hacen transfusión debido a esto. Están equivocados.
La transfusión es darle vida a otra persona. Lo que no se puede es comer, pero en ningún caso se advirtió en la Biblia que no se podía transfundir, de manera que es un error de interpretación. Bien, el punto número 6 nos dice: todos venimos de la misma sangre. Hablando de la sangre, mis hermanos, tengo una mala noticia para aquellos que creen que tienen sangre azul. La verdad es que no existe la sangre azul, ni hay personas que sean mejores que otros. Dice Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué hizo Dios? Nos dio un tiempo para estar en esta tierra, o sea que nadie puede decir que va a vivir un día más, porque Dios es el que lo dice. Él puso orden en nuestros tiempos y el límite en la habitación, pero dejó claro que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. De manera que aquellos que dicen que son de raza aria y que la raza aria es mejor que cualquier raza, con eso ustedes saben cuántos judíos murieron, esas persecuciones, que si es moreno, que si es amarillo, hermanos, todos venimos de la misma sangre. Algo bien interesante de la sangre: no es posible que hayan dos, Dios hizo una. Bien, el punto 7 nos dice: la sangre de eterna redención. Porque cuando una persona mataba un torito o mataba un becerrito y hacía expiación por sus pecados, era mientras no volvía a pecar. Pero hay una sangre que es de eterna redención. Hebreos 9, del 11 al 12 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recuerden ustedes que el tabernáculo, que es una especie de templo antiguo que era en base de muchas condiciones que Dios le puso a Moisés, era como una especie de carpa grande, tenía 3 partes. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque el tabernáculo tenía esas 3 partes, y una era la entrada, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús entró al lugar santísimo, que es donde está el Padre, la presencia de Dios, donde estaba el arca de la alianza. Por eso aquí hablan, hermanos, del tabernáculo, pero no un tabernáculo hecho de las manos de un hombre, es decir, que no fue de este al que se está refiriendo el libro de los Hebreos, sino al de Dios. Él entró directo al Padre y no se hizo a través de un sacrificio de animales, dice la Biblia, de sangre de machos cabríos o becerros. No, fue su propia sangre, hermano, la sangre de eterna redención, o sea, la que nos redime para el resto de la eternidad, fue la que Jesús derramó en la cruz. Y por eso, si tú y yo lo aceptamos, somos redimidos no por un corto periodo, sino eternamente y para siempre. Esa es la maravilla de la sangre de Cristo. Bien, el punto número 8, vamos a hablar la verdadera sangre. Hebreos 9, 13, 14, que da continuidad al pasaje anterior, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, esto se hacía como un sacrificio para que el que tenía pecados de inmundicia quedara limpio, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, la verdadera sangre
es la sangre de Jesucristo, ni la sangre de muchos toros, millones de toros, ni de machos cabríos, ni cenizas, que eran otro tipo de sacrificios, donde había que tomar la ceniza de esa vaca, de esa becerra, se rociaba sobre las personas y quedaban limpias. Si eso se hacía y era para bien, imagínense ustedes, dice el autor de los Hebreos, cuánto más la sangre del precioso Hijo de Dios, hermanos, no será divina, santa y perfecta para que nosotros seamos salvos y sirvamos al Dios vivo. El punto número 9 nos habla de la sangre derramada una sola vez. Libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Escucha, la sangre de Cristo que pagó el Señor en la cruz del Calvario se derramó una sola vez. El Señor no va a volver de nuevo a convertirse en un ser humano y a morir de otra forma tal vez diferente o en la misma cruz del Calvario. No, Jesús lo hizo una vez y para siempre. ¿De qué nos habla esto? Que el que acepte el sacrificio de Jesucristo en la cruz es más que suficiente. No necesita ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 10. Uno solo. Eso, mis hermanos, es lo maravilloso que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Recuerda entonces, la sangre se derramó una sola vez y para siempre. Nuestro punto número 10 nos habla de la sangre del sacrificio por todo el mundo, porque hemos entendido que la sangre que Jesús derramó es suficiente para librarnos del pecado, pero para aquel que cree en el sacrificio de Jesús. Pero el Señor lo hizo para su pueblo, para los gentiles, ¿para quiénes? Eso nos lo aclara el punto número 10. La sangre del sacrificio se ofreció por todo el mundo. Recuerda que Dios en su palabra dejó muy claro que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa grande, pero para todo el mundo. Primera de Juan 2:2 nos dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguien pregunta por quién murió Cristo, tú puedes decir, según esta palabra, que por todo el mundo. Obviamente el que lo acepte, lo reciba y crea en su nombre, será hecho hijo de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Gente que inclusive no conoce de Cristo, la salvó, sí. Gente que inclusive está en contra de Cristo, tiene la oportunidad, sí, si recibe al Hijo de Dios. Ese es el amor de Dios. El punto 11 nos habla de la sangre que acerca. ¿Cómo es posible que la sangre acerque? Bueno, Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y es así, el pecado es la separación entre Dios y los hombres. Es problema nuestro, no es problema de Dios. Dios quiere estar cerca, pero nosotros como pecamos nos alejamos de Dios. ¿Qué hace la sangre del Cordero perfecto de Jesucristo, el Hijo de Dios? Dice esto, en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una de las maravillas que hizo Jesús al morir y derramar sangre limpiando el pecado es que nos acercó a Dios. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, porque Él acerca a través de su sangre. Él es el mediador de ese nuevo pacto. Sangre preciosa y perfecta que nos llevó de nuevo a Dios, del cual estábamos separados. El punto número 12 nos habla de que la sangre es una señal. Éxodo 12:13 nos dice, la sangre, dice el Padre, les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre
y pasaré de largo. Nos estamos, hermano, acercando a algo maravilloso que Dios hizo cuando su pueblo, el pueblo de Israel, salió de Egipto. Y es la Pascua. Alguien puede decir, pero eso era para los judíos, no es para nosotros. Hermanos, Jesucristo es nuestra Pascua. La Biblia dice que ya no es por la sangre de los toros ni de los becerros. Ahora nosotros tenemos un cordero que es perfecto. Jesús, el Hijo de Dios, es mi Pascua y es tu Pascua si tú crees en Él. Puedes decirle en oración al Espíritu Santo que aplique la sangre del cordero en dinteles y estacas, comparando con lo que hizo Dios con Israel. Pero ya no será la sangre de un macho cabrío ni de un animalito. La sangre poderosa de Jesucristo, mis hermanos, cubre la entrada de nuestras casas y por eso nuestras casas están protegidas, lo dice la Biblia. Cree que Jesucristo es tu Pascua y aplica la sangre del Cordero como el Señor nos lo enseñó en el Antiguo Testamento. El punto 13 nos dice, la sangre que salva de la ira de Dios. Y esto sí es más tremendo, porque estamos hablando del juicio de Dios contra las naciones. Romanos 5:9, voy a leerte la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Algo glorioso, hermanos, de aquel que es rociado con la sangre de Cristo como señal de que somos de él, le pertenecemos a él porque él pagó por nosotros para que no fuéramos más pecadores, sino hijos de Dios. Algo maravilloso es que la ira de Dios no está sobre aquel que está rociado por la sangre de Jesucristo. Estamos justificados. Él nos limpia. Por lo que hizo Él, recuerda, no por lo que podamos hacer nosotros. El punto 14 nos dice la sangre de poder sobre Satanás. Si hay algo que Satanás no aguanta, hermanos, es el poder de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Escucha Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando Jesús muere, paga con sangre, tú lo recibes, te trasladas de ese reino de Satanás al reino de Jesucristo y mira lo que dice el versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es la sangre del Cordero la que nos perdona los pecados. Pagó el Señor y Satanás no puede tocarte. Por eso si tú invocas al Señor en una administración, en una liberación y dices la sangre de Cristo tiene poder, el diablo queda quieto, no te puede tocar, porque la sangre de Cristo te redime del pecado. Y Él obedece, hermanos. Al recibir perdón por esa sangre, el diablo no tiene poder, no puede atacar a un redimido. Colosenses 2, 13, 14 nos dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Anulando el acta de decretos. Mira, Satanás tiene como un talonario. Vamos, para poder entender, hacer esa comparación. Como tiene un policía de tránsito, digamos que los formularios de los partes. Cuando alguien comete un error, una infracción, se hace un parte y se le entrega la boleta. Eso espiritualmente se llama acta de decretos. ¿Quién anuló el acta de los decretos, de esa cantidad de boletas y de partes que nos hizo el diablo? El Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que se llenó de sangre. Todas las boletas, hermanos, llamadas actos de decretos, se perdieron, se destruyeron cuando Jesús murió en la cruz. El acusador no tiene ahora nada con qué acusarnos. Él se llama el acusador y ya no tiene con qué acusarnos si le pertenecemos a Cristo. Recordemos, hermanos, que el poder del diablo radica solo en la ley. A él le fascina la ley porque la ley no la cumple nadie. Y como no la cumple nadie, él puede acusar a todo el que quiera. Pero ya redimidos por la sangre, no tiene poder
para ir contra nadie. Por eso está bravo, dice por allá el Apocalipsis, hermanos. Sabe que le queda poco tiempo. El punto 15 nos habla de la sangre de agonía. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es la única sangre que derramó Jesucristo, y no a través de un corte ni de una herida. El Señor, hermano, fue herido absolutamente en todo su cuerpo, en su cabeza, en su frente, con la corona de espinas, con los azotes, los látigos el látigo que le prometieron, hermanos, los hombres, los soldados. Y cuando cayó, se raspó pues su cuerpo, muchas heridas. Y por esas heridas es que somos nosotros sanados. Pero hay una sangre que el Señor derramó no con una herida, sino en agonía, a través del sudor. Algo muy fuerte, algo demasiado terrible, hermano. La llamamos nosotros la sangre de la agonía. ¿Por qué derramó Jesús esa sangre en un estado realmente terrible? La agonía es el último suspiro que tiene una persona antes de morir. Luego, esa sangre también nos libra a nosotros del estrés, la agonía, de ese estado, hermano, donde la gente ya no tiene ninguna esperanza. El punto 16 nos habla de la sangre de la reconciliación y de la paz. Recuerda que no solamente el Señor trajo perdón, sino reconciliación. También, amén, hermano. Mire, Colosenses 1:20. Por medio de él, de su sangre, reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si tú crees en Jesucristo y oras aplicando este versículo, el Señor pagó para que tú te reconcilies con las personas, con tu esposa, con tus amigos, con tu familia. Cree que Jesús pagó y que reconcilió todas las cosas. Voy a leerte la versión LBLA, que es la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, del mismo pasaje bíblico de Colosenses 1:20. Te va a quedar más claro. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Si nos dejaron este aspecto de repito, significa que pongamos cuidado. Una vez más, en el cielo y en la tierra, Jesús, hermano, reconcilió todas las cosas, las de Dios y las de los hombres. El punto 17 nos habla de devolverse a la ley. Tristemente, en estos días hay personas que quieren devolverse a la ley como si la ley, hermano, salvara. Si tú crees en Jesucristo y en su sangre, es suficiente. No necesitas cumplir de nuevo la ley. El libro de los Hebreos capítulo 10, 26-29 nos dice: advertencia al que peca deliberadamente, o sea, el que se devuelve a la ley. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, hablamos hoy de la sangre de Cristo. Cristo murió y derramó sangre para que tú y yo fuéramos libres de pecado por su sangre, por su sacrificio. Pero hoy se están devolviendo muchos cristianos oyendo doctrina de demonios, devolviéndose a la ley, otra vez cumpliendo las leyes, hermano, de las cuales fuimos libertados. Si tú haces eso, te aconsejo que leas Hebreos 10 del 26 al 29. Estarías pisoteando la sangre de Cristo. Ten mucho cuidado. El punto 18 nos habla de la sangre y el testimonio. Arma letal, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Escucha esto. A Satanás se le vence con la sangre de Jesucristo. No se le vence con un arma humana, solo con la sangre del Señor. Apocalipsis 12:11 vemos ya a los judíos, al pueblo de Israel,
convertidos al cristianismo, venciendo a Satanás con la sangre del Cordero. Hermano, si un judío va a tener que recibir a Cristo para ser salvo, según habla Apocalipsis 7, ¿por qué entonces tú quieres devolverte a la época de la ley? Ten mucho cuidado. Son épocas y periodos difíciles. Piensa en la sangre derramada en la cruz. Nunca vayas a cometer el error de menospreciarla. Vamos con Cristo hasta el final, porque Él es fiel. Que Dios te bendiga grandemente en este hermoso día. Si el Señor lo permite, estaremos el próximo domingo en otro mensaje más de domingo. Que Dios te guarde.